En el capítulo anterior, Braulio había salvado a Xochitl de una banda de asaltantes. En ese mismo acto, los dos jóvenes habían sentido una química instantánea y al paso de los días se enamoraron perdidamente. Sin embargo, una duda mortificaba a Braulio con respecto a su enamorada, pues sentía un olor extraño en ella. Un olor que él más que nadie percibía y que lo dejaba confundido. Pues el chico era un nahual come brujas y el amor de su vida olía a una de ellas. Si no has visto el capítulo anterior de esta impactante historia, te recomiendo que la veas. Podrás encontrar peleas, engaños, suspenso y una trepidante historia que te dejará con ganas de más. Les dejo el enlace en el primer comentario y como siempre, les agradezco mucho todo su apoyo. Irma y Xochitl emprendieron su viaje. Xochitl toda su vida la pasó en su pueblito, así que no conocía mucho del exterior y por su parte nunca había visto a su madre salir del pueblo. Por otro lado, Irma guiaba a la joven bruja. Ellas habían realizado una larga caminata entre el bosque y salieron con una precisión sorprendente justo en una estación de ferrocarriles. Esta situación no era tan casual, pues Irma tenía un pasado agridulce y durante su juventud había aprendido tanto al grado de conocer el bosque por todos sus rincones. Irma era consciente de todos los escenarios que pudieron haber ocurrido en el enfrentamiento contra Braulio. Sabía que él era un comebrujas y seguramente algún otro miembro de su linaje estaría cazando cerca. Por eso previno atacar, dejando fluir todo su poder en un solo golpe y posteriormente huir junto con su hija. Anticipando lo anterior, había vendido las pocas cosas de valor que aún le quedaban y junto a sus ahorros había obtenido algo de dinero para ese momento. La mujer y su hija poco hablaron durante su larga caminata. La chica se la pasaba llorando desconsoladamente por haber abandonado a quien ella consideraba el amor de su vida. E Irma, su madre, no buscaba la forma de darle consuelo, siempre alentando a su hija. Cuando lleguemos a casa de tu tía todo irá mejor. Allá tu pequeño podrá crecer jugando con otros niños y ya no habrá nadie que te trate como te trataban en aquel pueblo de bastardos. Decía la madre con un toque de dulzura al imaginar la vida que les esperaba. Y con odio, cuando recordaba todo por lo que su hija había sufrido ante la cruel gente del pueblo. Al escuchar a su madre, Xochitl solamente asentía con lágrimas en los ojos sin pronunciar alguna palabra. Irma no decía nada al respecto, pero en su mente un tema la inquietaba bastante. Aquel rayo que su hija había detenido con el cuerpo iba cargando con todo su poder y era imposible pasar desapercibido. Pues solamente una bruja de rango mayor podía haber sobrevivido en un impacto como aquel. Su inquietud crecía aún más cuando por más que le daba vueltas al asunto, no hallaba una explicación para tal despliegue de poder. Pues en la actualidad ya no existía ninguna bruja de rango mayor. En toda la historia solo habían existido 10 brujas con esa distinción. 9 de ellas habían desaparecido de la nada, sin dejar rastro y sin que nadie supiera qué fue de ellas, y la otra se trataba de Matiasa, a la que llamaban la madre de las brujas y quien tuvo un horrible final devorada por una diosa serpiente. Una vez llegadas en la estación de ferrocarriles, madre e hija, con un perfil humilde y con un evidente cansancio en sus rostros, aparentaban ser presas fáciles para un trío de malhechores que las observaban a lo lejos. Definitivamente ese podría ser el botín del día, pues era frecuente ver a gente campirana llegar a la estación. Y claro está, al albergar gente de todos lados y el tener a las autoridades coludidas, incluso
Aquellos hombres terminaban por asesinar a sus víctimas cuando estos últimos oponían resistencia, sin que nadie, incluyendo a las autoridades, hiciera nada. Y es que, al tratarse de gente desconocida, nadie los reclamaba. Nadie pedía por justicia, y uno por uno se levantaban los cadáveres junto con sus sueños perdidos. Irma había acomodado a Xochitl en una de las bancas a las afueras de la estación. «Duerme, hija. Ha sido un día muy difícil. Creo te haría muy bien descansar», le dijo al tiempo que le plantó un beso en la frente. La chica la miró aún con los ojos rojos y le contestó a Irma: «Gracias, madre. Te amo». Y después se acomodó al grado de quedarse dormida en cuestión de minutos. Irma tenía claro lo que ella debía hacer. En primera instancia tendría que ir a comprar los boletos, pero decidió mejor no hacerlo. En ese instante solo quería descansar, sin tener la presión de estar al pendiente de la salida de su viaje. Antes de sentarse junto a su hija, sacó sus ahorros de su bolso y comenzó a contar cuánto dinero tenía. No quería llevarse alguna sorpresa por hacer un mal cálculo de dinero. Un brillo en los ojos de los ladrones salió a relucir cuando miraron expectantes el dinero de Irma. Sin duda que ese sería el golpe del día. Después de contar su dinero, la mujer se sentó al lado de su hija y cerró los ojos dispuesta a descansar. Había pasado aproximadamente 10 minutos y las dos mujeres se encontraban completamente dormidas cuando un violento sacudón despertó a Irma. Pues un hombre le tomó el bolso y se lo jaló con fuerza. La mujer forcejeó con ellos, pero era imposible que pudiera ganarle a ese trío de delincuentes. A pesar de ello, la mujer no se dio tan fácil el botín y con mucha valentía luchó para que no le arrebataran el bolso. Ante el griterío provocado, Xochitl abrió los ojos y fue solo para ver cómo uno de los hombres de un sendo puñetazo derribó a su madre, la cual comenzó a sangrar del labio. Esta situación hizo desmayar a Irma y, perdiendo todas las fuerzas, se desplomó impactándose contra el asfalto. En ese momento el trío de criminales aprovechó y con risas burlonas, así como con toda la tranquilidad del mundo, le tomaron el bolso y se alejaron de allí corriendo a toda prisa, internándose en el bosque. La gente presente en el acto miraba con indiferencia todo lo que ocurría y nadie se acercó a ayudar a las mujeres. Al ver cómo su madre se desmayaba, rápidamente Xochitl se inclinó para auxiliarla y comenzó a abanicarla con el fin de darle aire. Ante este gesto, Irma abrió los ojos lentamente y algo aturdida le preguntó a su hija qué había ocurrido. En ese instante, Xochitl sintió una ira que le nacía desde lo más profundo de su ser, y un despliegue de poder comenzó a recorrerle todo el cuerpo, al punto de que las yemas de los dedos comenzaron a emitir unas diminutas hileras de corriente eléctrica. Viendo que su madre se reincorporaba poco a poco, la ayudó a sentarse en la banca y posteriormente miró hacia donde los ladrones habían huido corriendo. Para ese momento ya no había rastros de ellos. Aquel trío se había internado en el bosque, perdiéndose entre las sombras de los árboles, contentos por el jugoso botín que habían obtenido. Xochitl, con una mirada feroz, no paraba de ver hacia donde los hombres habían huido, y poco a poco sus ojos comenzaron a tomar un color azul. De igual forma, uno de los mechones de su cabello comenzó a tornarse blanquecino hasta quedar completamente albo. Esto fue mirado de reojo por su madre, quien al ver la ira de su hija, comenzó a sonreír en silencio, pues su plan había funcionado. En otras circunstancias, aquellos malhechores hubieran sido presa fácil para Irma, pues una bruja de categoría media como ella era capaz de acabar con cualquier ser humano en un abrir y cerrar de ojos.
pero era necesario ser parte de aquella cena donde se dejó robar y golpear con tal de conocer el poder de su hija. Pobrecitos cabrones, no saben lo que les espera, pensó la madre sin dejar de fingir una lenta recuperación. A un par de kilómetros de allí, bosque adentro, el trío contaba alegremente las ganancias del botín, además que esperaban la presencia de un cuarto cómplice. De un momento a otro, un policía apareció entre la arboleda y los saludó con alegría. «¿Y cómo nos fue hoy?», dijo, relamiéndose los bigotes. La verdad que fue un pez gordo, y una vez más se cumple lo de siempre. Las personas con aspecto humilde son las que resultan estar más cargadas, respondió entre risas uno de los ladrones. Pero vaya que sí te pasaste, sí le soltaste un buen puñetazo a la pobre anciana, comentó sarcásticamente el policía. Era necesario, la anciana tenía una fuerza sorprendente. Y tú sabes que mis madrazos siempre son la mejor anestesia cuando los viejos se ponen altaneros, dijo el hombre, al tiempo que los 4 malvivientes felizmente estallaron en risas. Los hombres no paraban de reír, y de un momento a otro un ataque de risas se apoderó de ellos. Reían y reían sin parar. Sus ojos comenzaban a lloriquear por tal desbordante alegría. Pero repentinamente un estallido les bajó en seco la felicidad, pues un líquido tibio acompañado con pedacería humana les salpicó el rostro. Todos miraron aterrorizados cómo el árbol debajo del cual se habían sentado a repartirse las ganancias había propinado un mortal puñetazo a la cabeza del mismo hombre que había hecho lo mismo con Irma. Pero las fuerzas eran incomparables, pues el golpe de aquel árbol había hecho estallar en pedazos la cabeza del malhechor. Al ver esto, los demás gritaron horrorizados y rápidamente se pusieron de pie para emprender la huida. Pero aquel árbol estiró 2 de sus ramas y tomó de los pies a un par de los amantes de lo ajeno. Posteriormente los suspendió en el aire y, como si se trataran de un sonajas, comenzó a golpearlos entre ellos. Al final, el resultado fue catastrófico, pues un grotesco puré de restos corporales quedaron impregnados en las ramas y sus alrededores. El único sobreviviente en esos momentos era el policía, quien había corrido a toda velocidad eludiendo la fuerza de aquel siniestro árbol. El trabajador de la ley sintió el alivio por un momento cuando miró que estaba a punto de salir del bosque y dejar atrás aquel terrible suceso. Pero justo estaba por alcanzar el claro contiguo a la estación, cuando por debajo una gran raíz brotó de la tierra, le enrolló el pie y lo succionó hacia abajo, lo que ocasionó que el oficial tuviera una espantosa muerte impactando en contra de la tierra, quedando su cuerpo como si se tratara de una mancha de pintura roja. En ese momento de venganza consumada, Xochitl regresó a la normalidad. Su cabello retomó su color natural y sus ojos volvieron a ser del color oscuro de siempre. No obstante, ella no era consciente con claridad lo que había ocurrido. Su madre estaba feliz. No podía creer que ante ella se encontraba una poderosa y legendaria bruja de categoría mayor. Ahora, con la ayuda de su hija, podían establecer el reinado de brujas que tanto habían deseado desde siglos pasados. Una vez abordado el tren, la joven bruja apoyaba su frente contra el cristal que separaba el vehículo mecanizado con el imponente mosaico del bosque. Xochitl viajaba tranquila. Su mente no dejaba de repasar una y otra vez la última escena cuando su madre le había confesado que Braulio, su gran amor y el único hombre que le había demostrado afecto en su corta vida, era el asesino de su padre.
Además que la chica no entendía con claridad qué era exactamente un comebrujas. El semblante inquieto de la chica fue detectado por Irma, por lo que le preguntó si todo se encontraba bien. «Sí, madre, solo me duele la cabeza», contestó la joven sin mirar a su mamá. «Entiendo, hija, solo necesitas descansar. Después de lo que hemos pasado, es completamente comprensible que te duela la cabeza. E igual supongo que has de tener muchas preguntas que no han sido contestadas». Al escuchar a su madre, Xóchitl no quiso esperar más y aprovechó la ocasión para que su madre contestara todas sus preguntas. «Madre, ¿qué es un nahual comebrujas?». A Irma se le dilataron las pupilas ante la pregunta, pues solo al escuchar aquel nombre, un odio infinito la invadía. Son bestias asesinas, llenas de odio y que te aconsejo nunca más confíes en ninguna de ellas. Y por cierto, también hay otros linajes que debes evitar. Xóchitl se encontraba sorprendida, pues jamás imaginó que más allá de lo poco que conocía en su pueblito, existieran bestias sanguinarias tan poderosas capaces de acabar con poblados o familias enteras. No obstante, lo dicho por su madre solo acrecentó más sus dudas. «Madre, ¿y cuáles son los otros linajes que hay que evitar?». «Son 4, hija. Los nahuales blancos de los ojos azules, quienes por lo general combaten contra las huestes del mal venidas desde otras culturas o desde otros planos. Los nahuales de Dios. Estos suelen ser minoría, pero son los del linaje más poderoso. Debido al alto rango de su poder, tienden a combatir contra todo tipo de criaturas que ningún otro clan pudiera hacerle frente, como por ejemplo los demonios. El clan de los nahuales escarlata. Estos son un linaje de nahuales que deciden enmendar todo el mal que hicieron durante su estancia en este plano. Y para poder lograrlo, son convertidos en nahuales con el único fin de realizar una sola misión que por lo general acabarán con sus vidas, pero alcanzarán el perdón. Por último, se encuentra el linaje de los nahuales comebrujas, quienes fueron creados principalmente para devorar a las brujas sin distinción. Y son justamente los comebrujas y los nahuales de Dios quienes representan el mayor peligro para nosotras. ¿Y por qué para nosotras?, preguntó Xóchitl sorprendida. «Hija, creo que a estas alturas ya te has percatado que soy una bruja, aunque exactamente soy una bruja retirada. Tu padre también fue un brujo muy poderoso, dedicado a hacer el bien, y por lo tanto, tú llevas nuestra sangre entre tus venas. Y también eres una bruja, o al menos tienes los poderes suficientes para hacerlo. Al momento de fallecer tu padre a manos de ese maldito de Braulio, juré retirarme y vivir una vida en paz alejada de las amenazas y los peligros. Más aún, al enterarme que en mi vientre crecía una pequeña criatura, fruto del inmenso amor que nos teníamos Virgilio y yo. Al escuchar a su madre, un par de lágrimas recorrieron las mejillas de la joven, pues aún sin conocer a su padre, Irma le había hablado tanto de él que comenzó a amarlo y siempre se lamentaba por no haber podido disfrutarlo físicamente. En ese momento la chica fijó su mirada hacia la nada y con un coraje salido del corazón le dijo a su madre: «Ese estúpido de Braulio debe pagar por lo que hizo». Al mismo tiempo, una ligera capa azul comenzaba a cubrirle los ojos. Pero quizá fue el mismo amor que sentía por el joven comebrujas que frenó ese arranque de furia y sus ojos volvieron a retomar su color natural. Luego, tiernamente le dijo a su madre: «Madre, ¿cómo es que tú y mi padre no pudieron con Braulio? ¿Realmente es muy poderoso?».
Irma se percató de la curiosidad de su hija y enseguida su mente trabajó para poder inculcarle un mayor odio hacia Braulio. Es un ser poderoso y único en su especie, pues su madre es una nahual come brujas y su padre es un licántropo. Esa condición extrañamente retrasó su crecimiento y aun cuando todos envejecen, él lo hace más lento, por ello siempre tiene el aspecto de ser joven. Un joven despiadado y sin escrúpulos, y por tu bien y el del pequeño que llevas en tu vientre, debes arrancar de ti cualquier sentimiento de amor o compasión que llegaras a sentir por el asesino de tu padre. Para que no tengas más dudas acerca de lo que ocurrió, pon atención, pues te contaré la historia completa desde que tu padre y yo nos conocimos. Aún recuerdo aquel maravilloso día en que conocí a tu padre. Yo era una joven que vivía sola, pues desde pequeña siempre he sido muy independiente. Así que había huido de mi casa para formar mi propio hogar a las afueras de un poblado muy lejos de San Pedro. Mis actividades principales eran la milpa, así como la cacería. De igual manera costuraba y era de esta actividad donde obtenía algo de dinero. Aquel día estaba regresando de los arados y repentinamente entre los maizales escuché los lastimeros quejidos de una persona. Tenía entre mis manos mi machete y dudé en acudir a su ayuda, pero algo dentro de mí me hizo tener conciencia y arriesgándome a que todo sea una trampa, decidí ver de quién se trataba. Allí fue cuando lo vi por primera vez. Un hombre fornido y tan blanco como la nieve, tenía la mitad de la piel quemada y con trabajo alcanzaba a moverse. Y desde que lo vi, quedé impresionada de él, pues un hombre de esas características no era muy común de ver por aquí. Rápidamente fui a mi casa, tomé mi vieja carreta y fui hacia donde él se encontraba para auxiliarlo. Y así fue como lo llevé hacia mi casa. Las quemaduras de su cuerpo eran de gravedad, por lo que necesitaba de mucha atención. Sinceramente, hasta el día de su muerte nunca supe qué fue lo que le había ocurrido. Pasaron los días y me desvelaba a su lado procurando su pronta recuperación. El dolor era insoportable para tu padre, pero a base de caldos de conejo y muchas curaciones más que le hice, utilizando mis vastos conocimientos de bruja y curandera, poco a poco empezó a recuperarse. Habían pasado unos cuantos días desde el día en que lo encontré, y una noche cuando todo marchaba tranquilo, el ladrido de mis perros me pusieron en alerta. Además de que mis pocos animalitos que criaba en el patio de mi casa se encontraban inquietos. A lo lejos pude escuchar el sonido de muchos caballos como si se tratara de una estampida, y pude identificar unos gritos que ya había escuchado antes. Era el grito de guerra de una tribu de indios que vivían al otro lado de la montaña. Al percatarme de ello sentí algo de preocupación, pues yo sabía que aquellos indios se dedicaban a saquear los ranchos de la gente que vivía a las afueras de los pueblos. Sin embargo, nunca pensé que yo fuera una de aquellas personas. Pensaba una y otra vez de qué manera pudiera huir de ese sitio junto con Virgilio, pero al cabo de unos minutos, la pequeña choza ya se encontraba completamente rodeada de un nutrido grupo de hombres dispuestos a saquear y quemar todas mis pertenencias. Algo que siempre me ha caracterizado es no tenerle miedo a nada, y ese día no fue la excepción. Así que sin más por hacer, decidí salir y encararme con los indios. También estaba consciente que por más valiente que yo fuera, vencer a tantos indios no iba a ser nada fácil, y fue por ello por lo que salí con la mejor disposición de llegar a un acuerdo con ellos. Les ofrecí que se llevaran cuanto quisieran de mis pertenencias, pero para mi sorpresa estaba algo equivocada, pues yo era el objetivo, ellos habían llegado por mí. Rápidamente analicé el momento. Si accedía a ir,
terminaría siendo su esclava y muy probablemente sería ultrajada por todos ellos. Definitivamente era mejor perder la vida luchando. Además de ser una mujer que podía realizar todas las actividades de campo, también era una bruja y guerrera. Por lo tanto, era consciente que no iba a poder sobrevivir a ese enfrentamiento, pero sí podía mandar al infierno a varios de ellos. Ante mi negativa a entregarme, uno de los indios corrió a toda velocidad su caballo hacia mí. Yo lo esperaba con decisión, dispuesta a dar inicio a esa pelea. Durante el trayecto, el hombre sacó un puñal que tenía guardado en su taparrabo y justo cuando estaba tan cerca se abalanzó sobre mí con la intención de degollarme. Pero con toda la agilidad que me caracterizaba, lo esquivé al tiempo que me incliné para recoger una piedra con la cual le golpeé directamente el cuello. Al momento del impacto sentí crujir algo dentro de su garganta y cuando el hombre cayó, escupía borbotones de sangre. El impacto le había roto la tráquea, lo que le ocasionó la muerte después de unos cuantos segundos. Sabía que ese acto solo aumentaría la furia de los indios y después de presenciar atónitos cómo de uno de ellos cayó muerto al atacarme, fueron 3 de ellos que se abalanzaron contra mí. Al ver esto, rápidamente corrí hacia donde se encontraba el puñal y lo tomé para defenderme. Uno por uno fueron cayendo ante mi fortaleza. Al primero le clavé el puñal por debajo de la boca, de tal manera que le salió por la cabeza atravesándole los sesos. Justo en ese momento, una lanza caía sobre mí, pero usando el mismo cuerpo del difunto indio, me cubrí. Posterior a ello tomé la lanza y se la clavé en el ojo del segundo y después, desde la lejanía, le lancé el puñal al tercero, quien todavía corría con ganas de matarme. Aquel lance fue fatal, pues el filoso objeto se le clavó en medio de los ojos. Justo cuando sentía la adrenalina de haber acabado ya con 4 de los guerreros, miré al grupo restante de forma retadora. Sin embargo, ellos ya me apuntaban con sus flechas. En ese momento supe que de ese ataque no me salvaría. Vi volar por los aires una lluvia de flechas que se aproximaban hacia mí. En ese instante cerré los ojos y extendí los brazos dispuesta a morir con honor. Pero al pasar los segundos nada ocurrió, solo escuché como los indios gritaban de dolor cuando sus propias flechas habían regresado hacia ellos, perforándoles el corazón. Al verlos morir, la confusión me invadió y no había entendido qué estaba ocurriendo hasta que miré por detrás. Allí se encontraba de pie Virgilio, completamente recuperado, con el brazo extendido y la mano abierta. Allí fue que lo comprendí todo. Él era un mago muy poderoso y había alcanzado un poder regresivo que acabó con los indios con sus propias armas. Él también me miró y solo me sonrió mientras caminaba hacia mí. Al llegar a mi lado, me preguntó si me encontraba bien. Yo asentí con trabajo, pues me sentía bastante cansada y en aquel preciso instante sentí una flaqueza en las piernas, lo que provocó que me desplomara. Pero Virgilio, con bastante destreza, me tomó entre sus manos, evitando que me impactara contra el suelo. Para hacer constar que realmente me encontraba bien, Virgilio comenzó a inspeccionarme. Y así nos percatamos que en la pelea, uno de los indios había logrado hacerme una herida a un lado del abdomen y había perdido mucha sangre. Al ver esto, Virgilio posó su mano sobre mi herida, cerró los ojos y comenzó a murmurar algo que para mí fue ininteligible. Al cabo de unos segundos, la herida estaba cerrada y mi vida ya no corría peligro. No obstante, aún me sentía muy débil y esto fue evidente para tu padre, el cual me dijo: «Ahora yo cuidaré de ti». Al escucharlo, le sonreí y le contesté: «Sí, pero tiene que ser lejos de aquí,
porque cuando los indios se enteren de lo que le hicimos a sus hermanos, vendrán por nosotros, y no descansarán hasta hacer sus ropas con nuestras pieles. Virgilio sonrió al escucharme hablar y contestó: Lo sé, mujer, no es primera vez que me enfrento a ellos. En ese mismo instante, me tomó entre sus brazos y me llevó hacia mi vieja carreta, donde me improvisó una cama de paja y me puso cómoda. Posteriormente recogió las cosas que consideró más importantes y partimos hacia un lugar donde según él estaríamos más seguros. Y mediante su magia, se había comunicado con los pocos animalitos que vivían conmigo y estos iban detrás de nosotros, llevando el ritmo de la carreta.